Bueno, hoy día es un día especial. Medunetcher son las escrituras sagradas. Medunetcher son las palabras de los dioses, ¿ya? Medunetcher en egipcio significa jeroglíficos, lo que en griego vendrían siendo los grabados sagrados, el grabado en piedra, el grabado que queda para toda la eternidad. Aquí nos enfrentamos a un tema que tiene que ver mucho con la religión. Todo esto, todo este concepto, lo vamos a dejar en manos de una persona, un amigo entrañable, que hemos estado en muchas cosas con él, parte de la sociedad también, por supuesto. Así que me es un honor y un agrado presentarle a ustedes hoy día al señor expositor, el señor Carlos Montes Coloma, para quien les pido un fuerte aplauso y yo me despido. Buenas tardes. Bueno, como anticipaba Gabriel, el tema que vamos a revisar hoy probablemente tiene variados puntos de vista, variados intereses. Nosotros lo vamos a mostrar acá dentro de un contexto que podríamos, digamos, definir como dentro de la historia de la escritura. Vamos a revisar, ¿cierto?, los 3.000 años de historia del Antiguo Egipto y vamos a ir viendo, ¿cierto?, cuáles son las características que tiene la escritura egipcia, tanto jeroglífica principalmente, pero también mostrar que existen otras formas que los egipcios tuvieron de escribir sus mensajes. Vamos a ir viendo las imágenes, a ver si con las imágenes vamos a poder ir explicando mejor todos estos procesos. Vamos a ver, tenemos una línea cronológica de los aproximadamente 3.000 años que tiene la civilización egipcia desde su formación del Estado hasta el periodo de dominación greco-romano y luego lo que podríamos decir su desaparición como civilización como tal. Los denominados imperios, ¿cierto?, son una categoría conceptual de la historia egipcia refería a los momentos en que la civilización egipcia estuvo unificada políticamente. Cada vez que hubo crisis de legitimidad o crisis, digamos, de asociación al poder, se generaron también una especie como de facciones, ¿cierto?, sociopolíticas, y se les ha denominado periodos de transición o periodos intermedios, lo cual en realidad no significa que la cultura, el desarrollo social, ¿cierto?, se haya detenido por esos procesos. Creo que esa línea cronológica es más conocida por la mayoría. Abajo, lo que está puesto abajo, ¿cierto?, está vinculado con, dentro de esa historia, cómo ha sido el trayecto de desarrollo de la escritura egipcia. No siempre coincide exactamente con los periodos. Entonces, desde que se creó la escritura, alrededor de 3200 a.C. en Egipto, hasta cuando los egipcios abandonaron su sistema de escritura y adoptaron un sistema de escritura externo y alfabético, que serían el sistema de escritura de los caracteres griegos, con 7 signos adicionales para poder representar ciertos sonidos propios de la lengua egipcia que no estaban en ese idioma. Al periodo de su conformación, cuando el idioma egipcio escrito adquirió su madurez. Luego, el egipcio medio, ¿cierto?, es cuando el idioma escrito jeroglífico se convirtió en un canon para toda la historia del Antiguo Egipto. Es decir, que independiente de que después surgieran otras formas, con algunas variaciones, como el neo-egipcio a partir del gobierno de Akenatón, o
la escritura demótica, a partir del faraón Amasis, en la 26ª dinastía. El egipcio medio es el sistema de escritura que podemos comparar con un latín, es decir, con una especie, digamos, de forma de escribir el idioma que se ha convertido en un canon, y sin abandonarse jamás, ¿cierto? El egipcio medio se convirtió en el modelo preferido para escribir los textos literarios. Es también interesante tener en cuenta lo siguiente: las formas de escritura egipcia más conocida por nosotros es la escritura que nosotros, como había dicho Gabriel, ¿cierto?, son los jeroglíficos. Sin embargo, la escritura cotidiana se realizó con una forma estilizada de la escritura jeroglífica, que es conocida como hierática, ¿no? Clemente de Alejandría utilizó ese término, ¿cierto?, el siglo después de Cristo. El hierático, ¿cierto?, es, como ustedes pueden ver en ese fragmento de ostraca, ¿cierto?, o podría ser un fragmento de piedra o un fragmento de cerámica. Es una escritura que se basa en el mismo sistema de escritura jeroglífica, pero es una forma muy estilizada y que permite escribir con cierta agilidad o cierta rapidez. No se trata de otra forma de escritura, sino que simplemente se trata de la escritura jeroglífica, que la podríamos comparar, por ejemplo, con nuestra letra imprenta, que sería lo jeroglífico, y la letra manuscrita, que podríamos compararla con el hierático. Por lo tanto, la comprensión de este sistema de escritura, entre comillas, no difiere de los jeroglíficos. Obviamente, para nosotros, gente de la época actual, nos es más difícil leer textos en hierático que en jeroglíficos, porque eso implica además tener un conocimiento paleográfico, es decir, de reconocer cuáles son los signos que corresponden a cada signo jeroglífico. Es como leer un texto impreso y un texto manuscrito, ¿cierto? Nos va a ser más difícil muchas veces leer un texto manuscrito que un texto impreso. Y esa sería la diferencia fundamental entre lo que se conoce como hierático y lo que se conoce como escritura jeroglífica. Ya en el primer milenio antes de Cristo, la escritura hierática se vuelve a transformar, se vuelve a estilizar. Y esa escritura que estamos viendo en el caso de la imagen superior, Heródoto, ¿cierto?, le llamó demótico, es decir, lengua del pueblo. Los ptolomeos, que gobernaron Egipto en la época final, ¿cierto?, también le llamaban encorios o nativos. Y básicamente no transforma el sistema de escritura conocido como jeroglífico, pero como la estilización es aún mayor, se aleja bastante más, que incluso al contemplarlo lo podemos hasta visualizar como una especie de escritura en árabe. Las flechitas que están arriba de estos fragmentos están en la dirección de derecha a izquierda. Eso quiere decir que en el caso del Antiguo Egipto, la tendencia y la direccionalidad de la escritura principalmente se desarrolló en esa dirección. Y eso va a tener también influencia en los legados que bajan cuando se creen los alfabetos en el Próximo Oriente, de que escrituras como el hebreo o el árabe también tengan esa direccionalidad. Bueno, Egipto, ¿cierto?, después del dominio greco-romano, todos sabemos, ¿cierto?, experimenta una nueva transformación, ¿cierto?, y se instaura, ¿cierto?, la religión cristiana, ¿ya? Y eso se le conoce como el Egipto copto. Copto viene a ser como una forma de como los griegos denominaban al país de Egipto. No eran los egipcios así mismos, se denominan coptos, pero los griegos, ¿cierto?, le denominaban a ese país de Egipto, derivado de copto. Aquí también, pensando en el contexto del cristianismo, se intentó llevar a la escritura egipcia, ¿cierto?, los textos religiosos, los textos cristianos canónicos, y eso impulsó
que estaban escritos en griego, ¿cierto? O en arameo, en hebreo, ¿cierto? Eso impulsó a la utilización de un sistema de escritura equivalente al que se escribía en los textos religiosos cristianos. Y ese sistema de escritura era ya distinto al egipcio. Es un sistema de escritura alfabético, que es el sistema que nosotros usamos, ¿ya? Si ustedes observan, ahí probablemente van a poder ver, en el camino de ida y vuelta, es decir, cuando Egipto lega las bases para la configuración de los primeros alfabetos, en este caso recogido por el pueblo fenicio, ¿cierto? Luego el pueblo fenicio, ¿cierto?, le lega el sistema alfabético a los griegos. Por eso que las primeras inscripciones griegas se escribían de derecha a izquierda, luego en arado de buey o bustrofedo, ¿cierto? Y luego finalmente de izquierda a derecha. Entonces, ustedes pueden ver acá en esta imagen, la flechita está de la dirección de izquierda a derecha, tal cual como lo usamos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros tenemos esa tradición occidental de escritura. Y en estos tres fragmentos, nosotros de alguna forma hacemos una esquemita de cómo paralelamente a el sistema de escritura más conocido por nosotros, ¿cierto?, de jeroglíficos como tal, se desarrolló desde la misma época que se crearon los jeroglíficos, ¿cierto?, con el hierático, hasta cuando prácticamente el sistema de escritura jeroglífico empezó a quedar solo reducido a algunos cuantos templos, ¿ya? La última inscripción jeroglífica conocida es del siglo IV después de Cristo, en el templo de la diosa Isis, ¿cierto?, en Philae. Estaba más lejos, ¿cierto? Entonces, y la última inscripción demótica conocida es del siglo V. Pero el copto fue el sistema de escritura que tradujo el idioma egipcio hablado a un sistema de signos que son alfabéticos y que venían de los griegos, como les había dicho al principio, más 7 signos adicionales, que no están en la lengua griega, que había que equivalerlo, ¿cierto?, a los signos de escritura del idioma egipcio hablado. Por lo tanto, el copto, que es el idioma que se escribió a partir del siglo II, III después de Cristo, y que hasta el siglo XVI, ¿no?, tuvo cierta importancia. Después, obviamente, el Islam, ¿cierto?, hace que el árabe reemplace el copto. Y por lo tanto, desde el siglo XVI hasta la actualidad, el copto empieza a quedar reducido solamente a los grupos minoritarios de cristianos egipcios que lo conocemos como el egipcio copto. Gracias al copto también es que fue posible para los descifradores de jeroglíficos poder entrar al idioma egipcio, ¿cierto? Pensemos que la lengua hablada, la oralidad, de alguna forma tiene un cierto vínculo con el antiguo egipcio hablado, pero los signos de escritura que se han escogido son completamente diferentes. Pero por lo menos hay una información importante. El copto de alguna forma es el idioma egipcio que se ha ido transformando, pero que de alguna forma ha podido sobrevivir en el tiempo, y quienes hoy día hablan copto hablarían de una forma más parecida que cualquier otro idioma del Medio Oriente al antiguo egipcio. Señor. Diga. No, voy a usar el enlace. Para graficar lo que se estaba mostrando, ¿cierto? Aquí hay un cuadrito donde tenemos un sistema de escritura, uno solo, ¿ya?, que es el sistema de escritura egipcio, ¿ya? Pero en el cuadrito están representadas distintas formas de poder escribir ese sistema. Arriba, los jeroglíficos, pensemos en inscripciones jeroglíficas grabadas en una superficie de piedra. Abajo de eso, los jeroglíficos cursivos. Pensemos en quien escribe jeroglíficos sobre un soporte como el papiro, es decir, como pincelado, ¿cierto? Luego abajo, lo que estábamos viendo en los fragmentos, en lo que llamamos traca, el hierático. Tomando los mismos signos, ¿cierto? Ustedes pueden darse cuenta
de que el sistema de escritura es el mismo, pero la forma en que aparecen representados va variando. Y tiene que ver con esa estilización. El hierático, más rápido, más una escritura manual, ¿cierto? Terminó también siendo la forma de escritura, en la cual se redactó la literatura, sobre todo a partir del Imperio Medio, o sea, del segundo milenio antes de Cristo, cuando en Egipto se consolidó, ¿cierto?, los géneros literarios, ¿ya? Entonces, el hierático que vemos en el medio es la forma en la cual podrían haber aparecido textos como el cuento de Sinué, ¿no? Y más abajito, lo que vemos es cómo podría verse escrito un papiro, por ejemplo, de contabilidad, un documento administrativo, un texto cotidiano, una carta, ¿no? Y ya ¿hay algo? ¿Aló? Finalmente, como habíamos visto en ese fragmento de Estrabón, a partir del siglo VII a.C., cuando se instaura, ¿cierto?, una forma aún más estilizada que se conoce como demótico, es donde vamos a poder observar que los documentos administrativos, los textos cotidianos, van a estar escritos en demótico. Por eso que, por ejemplo, la famosa piedra de Rosetta tiene tres tipos de inscripciones. La parte superior, ¿cierto?, tiene una inscripción escrita como estaría arriba en jeroglíficos, y la parte del medio estaría escrita como la parte inferior, como el demótico, y la parte inferior en griego, ¿cierto?, porque es un texto bilingüe. Por lo tanto, en la piedra Rosetta tenemos dos formas de escritura egipcia y una griega. Pero no tenemos tres sistemas de escritura, tenemos un sistema de escritura y un sistema de escritura griego que sería distinto al egipcio porque sería alfabeto. Y aquí es lo que vamos a tratar de explicar con las imágenes siguientes. Estas estampillas son muy pequeñitas, portan una uña, son de hueso, marfil. Son los signos egipcios jeroglíficos más antiguos conocidos. La tumba de Ug, ¿cierto?, cavada por el equipo arqueológico alemán, de Gunther Treyer, ¿cierto?, descubren en un sector de la tumba, ¿cierto?, productos, telas, jarrones de productos, ¿cierto?, con etiquetas. Y tenemos, digamos, el testimonio de los signos escritos, jeroglíficos como probablemente tal, más antiguos de Egipto, y de la misma época que las inscripciones más antiguas mesopotámicas del templo de Uruk en Sumer. Es factible tomar esto, digamos, como una especie, digamos, de intentos de comprender cómo surgió la escritura. No voy a entrar en detalle de ese tema ahora, pero básicamente hay que tener en cuenta de que hay una relación entre el surgimiento de los sistemas de escritura en el mundo y la jerarquización social, o sea, la creación de instituciones más complejas, ¿ya?, en la cual es necesario registrar información que en la memoria, por lo menos, ya no puede retener. Pero la invención de la escritura, además de eso, transforma, aparte de poder permitir un nuevo sistema de organización social, que en el caso de Egipto sería la creación de un Estado, los sistemas de escritura también transforman nuestras formas de pensar, nuestras formas de operar mentalmente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto?, ustedes pueden ver una serie de etiquetas que registran ciertos, como podríamos llamar, tributos, en los cuales de distintos lugares del país, ¿cierto?, llegan a una administración central. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Puedo hacer una pregunta?
Ajá, Abajo, ahí está unas 6 líneas, ¿cierto? ajá, sí. El de abajo está al revés, Ya. Ah, el que está abajo. Ya, perfecto. está al revés. Sí. Tienen que corregirlo. Ah, muchas gracias. Gracias. Ya, imaginémoslo al revés. Básicamente estos signos que están ahí tienen que ver con la numeración, con la contabilidad, ¿ya? Fíjense en esta imagen, ¿cierto? Tomamos un ejemplo de los primeros signos de escritura jeroglífico, del 3200 a.C., y después tomamos una inscripción del periodo posterior, ¿cierto?, en la superficie de un obelisco. Lo que sucede a partir de la tercera dinastía aproximadamente es que los signos de escritura adquieren una especie, digamos, de estandarización, una confección, ¿cierto?, de carácter que podríamos decir, si bien es caligrafía, porque está hecho a mano, pero tiene este espíritu de lo que podríamos denominar como tipográfico, ¿ya? Y estos son los signos de acuerdo como nosotros los demos a conocer mejor, ¿cierto? Entonces, cada signo, ¿cierto?, va a estar, digamos, de alguna forma diseñado de acuerdo a una estructura espacial, ¿cierto?, una especie de cuadrado en el cual se va a ir sentado, y cada figurita icónica de los aproximadamente 800 signos que se requieren como para una comunicación que pueda traducir el pensamiento, ¿cierto?, en un sistema de escritura como el egipcio, van a tener también un diseño y una proporción determinada. Y eso es para nosotros lo más normal. Entonces, la estampillita que está acá, ¿cierto?, la etiqueta de atrás, no tiene esas características, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que con la creación de los primeros signos de escritura egipcia, lo que tenemos es la invención de un sistema de comunicación visual, ¿ya? Pero no tenemos un trayecto que nos permita reconstruir todo el proceso histórico, porque puede que no haya existido. Es posible que el sistema político haya tomado la decisión, tal vez influenciado también de Mesopotamia, de instaurar un sistema de escritura desde el poder político, ¿cierto? O sea, pensemos en el Hanluk, por ejemplo, el alfabeto coreano, también fue una creación, digamos, desde la cúpula política, ¿cierto?, para instaurar un sistema de escritura en Corea. Porque los signos que nosotros tenemos como los más antiguos ya están en su esencia definidos, y prácticamente el sistema de escritura egipcia ya se puede visualizar en esa estampilla. Tenemos una especie como de luna, un rayo, ¿cierto?, que si lo comparamos con los jeroglíficos posteriores podría ser Ganesh, ¿cierto?, oscuridad, noche, y tenemos acá una especie como de serpiente y dos montañas, ¿ya? Montaña se decía Yeo. El sonido del signo de la serpiente es una especie de chi también, ¿ya? De Ganesh y Yu, ¿cierto? Podría traducirse como Yu, Ganesh, o montañas de occidente, montañas de oscuridad, ¿cierto?, el sector del occidente, ¿ya? Por lo tanto, ya en estas inscripciones ya se puede decir que el sistema de escritura jeroglífico ya se ha configurado. Entonces no tenemos algo anterior que nos permite decir cuáles fueron los pasos, porque probablemente fue un sistema que se inventó desde el poder político, o sea, como una decisión política de registrar, ¿cierto? Este es un dintel, ¿cierto?, de la época de Tutmosis III, que nos puede explicar bien, digamos, cómo se
estandarizó y se desarrolló, digamos, la composición de los jeroglíficos egipcios, que es la más conocida, más clásica por nosotros. Vemos, por ejemplo, en la parte de acá, que está dañada, ¿cierto? Obviamente esto tiene relación con la propia historia egipcia, ¿cierto? Tutmosis III, ¿cierto? En relación, ¿cierto?, a la inscripción donde aparecía el nombre de la reina Hatshepsut. Entonces, la escritura obviamente tiene en Egipto una importancia no solo de comunicación pragmática, sino que también de comunicación ritual, ¿cierto?, simbólica. Y obviamente que la borradura de la inscripción también es una forma, de alguna forma mágica, por así decirlo, de la borradura de la memoria, ¿no? La memoria en este caso de Hatshepsut. También era común que los egipcios utilizaran los colores, ¿cierto?, para representar los jeroglíficos. Habían ciertos signos que tendían a tener ciertos colores, como por ejemplo el color rojo para el sol, ¿cierto? O el color negro para el escarabajo. Había, digamos, también una composición, ¿cierto?, de los signos jeroglíficos que hacía que la escritura jeroglífica se escribiese no solo en una dirección como el hierático o como el demótico, sino que también tuviera esa plasticidad de escribirse también, si era de derecha a izquierda, podía ser de izquierda a derecha. Y eso significa, ¿cierto?, que tenemos que entender que los jeroglíficos estaban pensados para adaptarse a los formatos artísticos y arquitectónicos. Pensemos que este es un dintel, o sea, la parte superior en un portal, y que tiene una composición simétrica. Por lo tanto, los signos de la escritura que están borrados son muy parecidos a los del otro lado, pero inversos, ¿ya? O sea, en el caso de uno los podemos leer desde la derecha a la izquierda y los otros desde la izquierda a la derecha. ¿Cierto? Se ha destacado una figura superior, que es una línea recta con unas puntitas hacia abajo y una línea recta abajo, sostenida por dos especies de cedros. Muchas representaciones egipcias, tanto en escritura como en plástica, van a estar generalmente concebidas en un espacio de este tipo, como el que vemos acá, en la cual el signo superior o la línea superior, ¿cierto?, representa un jeroglífico, ¿ya?, que sería el jeroglífico del cielo. La línea de abajo sería el jeroglífico de la tierra, ¿cierto? Y luego los pilares serían de alguna forma el símbolo de lo que sostiene el cielo, ¿cierto? O sea, establecemos acá una especie de mapa cosmogónico, ¿cierto?, del cielo y la tierra, y podemos también entender el significado contextualizado, ¿cierto?, de las inscripciones o de las obras plásticas dentro de este marco, y comprender también que hay una relación también en esta idea de la separación del cielo y la tierra como parte del discurso de los mitos de creación, y eso va a estar vinculado también a la legitimidad de los sistemas monárquicos. En el caso de la escritura, particularmente, esta separación de cielo y tierra también nos habla de una especie de jerarquía, ¿cierto? La escritura egipcia, desde el punto de vista de los propios antiguos egipcios, es un regalo de los dioses, es una creación de los dioses para los hombres, ¿no? El dios Thoth es el dios que es el creador de la escritura, ¿ya? Y por lo tanto, en vez de entender la escritura egipcia desde la historia terrestre local, ¿cierto?, la podemos entender desde el discurso del mito como un legado del mundo celeste hacia el mundo terrestre. Tal vez por eso en la mayoría de los sistemas de escritura antiguos no es común que se realicen inscripciones que se lean de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros miramos esta imagen que está dividida como en ciertas líneas, podemos tener una línea superior, y hasta 4 líneas, vamos a hacer la lectura desde la línea superior a la línea inferior. No desde esta línea, vamos a continuar a esta y vamos a terminar el final de arriba, ¿ya? Eso tiene que ver también con muchos sistemas de escritura antiguos que la mayoría de las veces se escriben desde arriba hacia abajo, no impidiendo obviamente escribir hacia
de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Este esquemita es el que yo mencionaba recién, donde está el jeroglífico PET, el jeroglífico Ta. En este caso, los pilares que sostienen el cielo están representados por dos jeroglíficos que son los cetros uvas. Y este cuadradito, ¿cierto? Ustedes, si miran con atención, muchas inscripciones en los templos o incluso muchas representaciones pictóricas en las tumbas, van a darse cuenta que van a tender a estar, ¿cierto?, dentro de este marco, ¿ya? Este marco simbólico, ¿cierto?, de lo terrestre y lo celeste. Bueno, tomando esta misma institución, me gustaría poder tratar de mostrar cómo es el sistema, ¿ya? Eso es lo que se estuvo hablando al principio. Yo ocupaba mucho la palabra que la escritura jeroglífica era un sistema, la hierática era el mismo sistema, la demótica también. En cambio, cuando hablaba del griego, o el copto, me refería a esos sistemas de escritura como algo distinto y que los denominaba alfabéticos. Nuestro sistema de escritura es alfabético, pero el sistema de escritura jeroglífica no lo es. Y tenemos que entender ciertamente cómo funciona, ¿ya? Para poder saber, por ejemplo, la necesidad que tenían los egipcios de utilizar no 30 signos, no 25 signos para escribir, sino que 700, 800 signos. Eso también nos permite comprender por qué el chino requiere de 3.000, 4.000 signos y no 800, porque tampoco es exactamente un sistema idéntico al egipcio. Tomemos un ejemplo. Ahí tenemos una inscripción en la parte inferior, ¿cierto? Está acá, que está amplificada acá. Tenemos en la parte superior una serpiente, que en el caso egipcio representa un sonido, que sería como ch. Abajo de la serpiente hay otro jeroglífico que representa la mitad de un pan. T se decía pan, y por acrofonía, o sea, por el primer sonido, ¿cierto?, se utilizó como un signo consonántico, ¿cierto?, con el sonido de la T. Por lo tanto, el primero y el del medio son signos iguales a los nuestros, por decirlo así. Son signos alfabéticos. ¿Qué significa que un signo sea alfabético? Significa que yo escribo, por ejemplo, la letra C o la letra P, que en este caso la estoy pronunciando con una vocal E, pero en realidad si yo quisiera pronunciar lo que quiere significar esa letra P, yo debería pronunciar P, porque un alfabeto es un sistema de escritura en la cual cada signo representa el sonido más breve que nosotros podemos pronunciar, es decir, una especie como de átomo de sonido. Esos son los sistemas alfabéticos. Algunos sistemas alfabéticos, como los occidentales, tienen vocales, otros no. Por ejemplo, el hebreo y el árabe no usan vocales. Las vocales se utilizan por el contexto. Entonces yo escribo 3 consonantes en el árabe, no necesariamente tengo que escribir las vocales. Eso no quiere decir que en lo hablado esas vocales no se pronuncien. El sistema egipcio es como el árabe en ese sentido, como el hebreo. También es un sistema, un idioma en el cual cuando se transforma en escritura se ocupan lo que nosotros llamaríamos consonantes solamente. Las vocales no las escribirían, a pesar de que en estos idiomas semíticos o camito-semíticos, ¿cierto?, las vocales, a veces hay ciertas consonantes que se denominan débiles y que son como vocales, ¿ya? Pero no voy a entrar en ese detalle para que no confundirse, pero básicamente tengamos en consideración que hay sistemas alfabéticos de escritura que ocupan vocales y otras que no, y que el egipcio, al igual que el hebreo o al igual que el árabe,
no las usa como nosotros lo usamos nosotros. Entonces, ahí donde existe la Z y la T, probablemente entre medio de los dos signos podría haber habido una vocal. En ese sentido es más difícil reconstruir el sonido de las palabras egipcias porque es una lengua muerta. Y los egiptólogos han tendido a convenir que la vocal E sería la apropiada para poder poner entre las consonantes cuando no se conozca con certeza cuál sería el sonido. Entonces, por ejemplo, la letra N, la F y la R podría pronunciarse Nefer, Nufur, Nifir, y en el caso de la egiptología usted lo va a conocer como Nefer, por ejemplo, el nombre Nefertiti, ¿no? Porque ahí se está introduciendo la vocal supuesta y por convención sería la E. Hasta el momento no habría problema para entender el sistema porque es igual al nuestro. Pero la línea que está abajo no representa necesariamente una letra alfabética, se pronuncia Da y quiere decir tierra. Sin embargo, no significa también que los egipcios, todo lo que estuviese escrito debería pronunciarse. Porque la palabra escrita acá es jet, no jet, ta. Entonces, ¿qué significa esa línea de tierra que está abajo? Eso se conoce como un determinativo de significado. Podría ayudar a comprender el campo semántico de una palabra. En este caso, para los egipcios, jet, una de las significaciones que tenía era el concepto de permanencia, eternidad. Y si tenía el determinativo de la tierra, era porque era un concepto de la eternidad relacionado con el mundo de los muertos, con el mundo de la tumba, de la momia, ¿ya? Un concepto de eternidad de carácter gélido, por decirlo así. En cambio, el otro concepto de eternidad, que era cíclico, el nejer, se representaba con el disco solar. Entonces, ese determinativo de la tierra vincula semánticamente la palabra yer a un concepto del tiempo sagrado egipcio, pero vinculado, por ejemplo, más a Osiris que a Ra, más a la tumba que a la vida cotidiana. ¿Ya? Por lo tanto, en el sistema egipcio de escritura tenemos signos que son como los nuestros, alfabéticos. Algunos de ellos son silábicos, o sea, por decirlo, tienen más de un sonido, se les llama bilíteros, otros trilíteros. Otros signos representan conceptos enteros, ahí sería muy equivalente con el chino. Lo interesante es que nosotros estamos viendo una sola palabra, y en esa palabra aislada podemos ver que conviven, ¿cierto?, signos como el nuestro y signos como el chino. Por eso que esto se denomina un sistema mixto de escritura, porque tenemos un sistema como el chino, que sería un sistema ideográfico. Cada palabra representa una idea, un concepto. Como la matemática, los signos matemáticos también representan palabras complejas, ideas. Por eso que también es más fácil comunicar a una persona que no habla nuestro idioma, en texto matemático lo puede leer con facilidad. Un chino le escribe una carta a un chino de Manchuria a alguien del sur, y el del sur la entiende, pero si lo llama por teléfono no se entiende, ¿ya? El sistema de escritura ideográfico genera también unidad en la comunicación, pero se requieren muchos signos para poder explicar, para poder hablar, para poder escribir. En el caso egipcio tenemos que tomar el sistema nuestro y el sistema chino y mezclarlo. Entonces, eso también explica por qué los jeroglíficos debían ser aproximadamente 800 signos, ¿ya? Menos que los chinos, mucho más que los nuestros. Entendiendo esto, estamos comprendiendo el sistema de escritura egipcio. Esa es la base, ¿ya?, de los elementos fundamentales. Además de eso, como yo había dicho al principio, los signos jeroglíficos fueron regidos por una especie de composición. Por lo tanto, eran al mismo tiempo que escritura
abstracta, como nuestras letras, eran escrituras figurativas, icónicas, lo cual no quiere decir que porque haya representado una lechuza, necesariamente lo que quería decir eso era una lechuza, ¿ya? Porque por ejemplo en el caso de la lechuza que está acá, ¿cierto? Son dos sonidos, in, ¿ya? Que quiere decir te, ¿ya? Por lo tanto no tiene que ver con una lechuza. En cambio acá, ¿cierto? Este disco rojo es Ra. Y aquí sí funciona como un signo ideográfico o chino, ¿cierto? Porque significa sol o Dios. Entonces estamos viendo que no todos los signos jeroglíficos tenemos que interpretarlos como simbólicos. Eso fue uno de los errores que tuvieron los descifradores del siglo XVII, siglo XVIII. ¿Ya? Partiendo de esa premisa, obviamente no podían descifrar el idioma porque no estaban comprendiendo el sistema. En este caso, ¿cierto? Tenemos una inscripción, la que está legible, ¿cierto? Desde de la izquierda a la derecha, en 3 líneas acá, y podemos ver que los egipcios, a veces por una cuestión de composición espacial, podían alterar el orden de un signo al otro, porque por ejemplo acá, donde dice Horus, todopoderoso, ¿ya? Dice acá de las apariciones gloriosas, Ja, ¿ya? O In, ¿cierto? Y el signo Ja está antes que la lechuza. Y eso tiene que ver porque el signo de la lechuza tiene una diagonal. Entonces, si uno se imagina un cuadrado, a veces los egipcios invertían el orden de un signo, es decir, una transposición gráfica, con la idea de establecer una composición armónica. Entonces, a veces eso se presta para la confusión o hace más dificultoso, ¿cierto?, la interpretación de un texto. Porque a veces, si hay una transposición gráfica puesta en el texto, podríamos confundirnos en su interpretación. Acá dice Amón, y acá dice Mei, amado de Amón. Y aquí está Amón amado, ¿cierto? La palabra Amón, que es un nombre divino, ¿cierto? Por transposición honorífica, la ponían al principio. Esos son otros de los elementos que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta para poder comprender cómo estaba escrito. Viendo el detalle, ¿cierto?, de lo que está acá, esta línea, puedo mostrar un poco cómo es esta idea de lo que le estaba explicando de la transposición, en este caso honorífica. El texto, ¿cierto?, que está envuelto en una especie de cartucho, como le llaman, que significa Chenu, el anillo del Nia, donde va el nombre de un faraón, tiene 3 signos jeroglíficos. Y ustedes, por ejemplo, cuando vean ese nombre que corresponde al nombre de gobierno del faraón Tutmosis III, van a verlo como, está escrito ahí, como Men, Heber Ra. Y arriba, ¿cierto?, están los numeritos porque el Men, el jeroglífico del juego de Seret, ¿cierto?, que aquí no significa juego de Seret, ¿cierto?, está como 1, el escarabajo, ¿cierto?, Heber como 2 y el disco solar como 3, de acuerdo a lo que está escrito como Men, Heber Ra. Es muy poco probable que los egipcios habrían, aunque se hubiese pronunciado Men, Heber Ra, que hubiesen puesto el signo del sol atrás, al final, por una jerarquía simbólica. Y eso es lo que se conoce en la egiptología como transposición honorífica, ¿ya? Entonces tenemos en cuenta que en una palabra podemos encontrarnos con signos alfabéticos, otros mezclados con signos ideográficos, y que en una frase, en una oración, nos podemos encontrar con un orden cambiado, alterado, por criterios como la composición gráfica o por la jerarquía simbólica, ¿cierto? Esos son elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de acercarnos a las inscripciones. También podemos hablar de, y eso ya es más fácil de entender, las abreviaturas, ¿ya? Nosotros también las ocupamos, ¿cierto? Que en paz descanse, UPD, ¿cierto? Y entendemos lo que quiere decir. La caña, ¿cierto? La abeja, como sintetizando la idea del Alto Egipto y el Bajo Egipto, o sea, el rey del Alto y el Bajo Egipto, o sea, de las 2 tierras, de todo Egipto. O
la palabra Ankh, ¿cierto?, que está al principio, símbolo de la vida, también podría estar escrito con las letras A-N-J, o como está escrito ahí, solo como la palabra completa, o mezclada, como la vimos en el cuadradito, digamos, que vimos al principio, del hierático, el demótico, el heterógrafo. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, ya, por ejemplo, entendemos el sistema de escritura, ¿cierto? Entendemos una idea básica, ¿cierto?, de lo que es el sistema egipcio y por qué razón los egipcios tenían esa cantidad de signos. También yo creo que podemos empezar a darnos cuenta de que si los egipcios podían escribir cosas cotidianas con un sistema de escritura rápido, que sería el hierático y posteriormente el demótico, uno podría preguntarse y decir, bueno, ¿por qué entonces no abandonar este sistema de escritura que es dificultoso, que es lento, que no solo requiere que una persona aprenda a escribir, sino que también aprenda a dibujar? ¿Ya? Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué pasaba con los jeroglíficos? O sea, ¿por qué no dejar ese sistema de escritura? En Mesopotamia, por ejemplo, cuando se desarrolló la unidad tipográfica de la cuña, es decir, que yo un palito, ¿cierto?, lo inserto en una tablilla de arcilla blanda y dejo una huella, ¿cierto? Luego eso se endurece, ¿cierto?, y queda el registro. Se conoce como escritura cuneiforme, ¿cierto?, la escritura mesopotámica. Es abstracta, es rápida incluso de escribir. En cambio, cuando estamos hablando de una escritura que no es abstracta, que no es lineal, sino que cada signo es un ícono, y que, por ejemplo, esa lechuza que nosotros veíamos ahí podría significar solamente dos sonidos, y no tener una relación con el concepto de lechuza, probablemente tal, uno podría decir, bueno, ¿por qué no mejor escribir algo más simple? Y ahí es donde uno tiene que tratar de comprender por qué los egipcios decidieron, una vez que inventaron esta forma de escritura jeroglífica, mantenerla hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Esto tiene que ver también con que para los egipcios, a diferencia de nosotros, la escritura como expresión de la lengua y el arte, por así decirlo, como expresión de la plástica, no estaban separadas como en nuestra sociedad. Los signos de escritura componían una imagen plástica, una pintura o una escultura, ¿ya? Y al revés, uno podría decir que un jeroglífico era un dibujo en miniatura y una pintura de una tumba donde aparecía, por ejemplo, una escena, podría ser un jeroglífico amplificado, ¿ya? En ese sentido, no existe esa tajante separación que tenemos nosotros hoy día entre imágenes y textos. Habría que concebirlo esto como, yo lo llamo esto como imagen-signo, ¿ya? O sea, los jeroglíficos o las artes visuales egipcias son imágenes, signos, inseparablemente, ¿ya? Y gracias a esa relación de imagen y texto indisoluble es que los egipcios pudieron representar mensajes e iconografía en conjunto, potenciando el mensaje simbólico, ¿cierto?, estético, tanto de los textos como de las representaciones más grandes como las esculturas o las pinturas. El hecho de que, por ejemplo, la mayoría de las estatuas egipcias tengan el pie izquierdo al frente no se debe a, como muchos piensan, porque está al lado del corazón, sino que es por un motivo netamente escritural. Tiene que ver con la direccionalidad predominante de la derecha a la izquierda, ¿ya? Eso, digamos, eso mismo es aplicable a las colas de las esfinges. Por ejemplo, la mayoría de las veces si se representa una esfinge en Egipto, la cola va a estar en el perfil derecho. Va a estar en el perfil derecho de la estatua y no en el izquierdo, siendo que podría dar lo mismo, ¿ya? Bueno, una de las cosas que me gustaría reflexionar, ¿cierto?, acerca de la función que tuvo la escritura egipcia, podemos ver acá, es un concepto también que se le conoce como el discurso monumental, ¿ya? Es decir, el discurso de los monumentos. Generalmente estos discursos de los monumentos que estaban concebidos para la eternidad, para la memoria social, eran preferiblemente escritos en jeroglíficos. Por ejemplo,
textos como el que estamos viendo acá, de una tumba, ¿cierto? Representa un género que podríamos llamar autobiográfico, ¿cierto? Las autobiografías, viendo como la inscripción que estamos viendo acá de Amosis, ¿ya? Hijo de Habana, ¿ya? Son inscripciones que en el caso de Egipto se han canonizado, es decir, hay una serie de inscripciones que se han ido repitiendo a través del tiempo y que una tumba, ¿cierto?, que se encuentra en un periodo se empieza a ver reflejada en otras tumbas, o sea, las inscripciones, por ejemplo, de una tumba se van repitiendo en términos, digamos, de la estructura del texto. Eso va dándole a la tradición egipcia una especie de fuerza contra el paso del tiempo, o sea, va haciendo que el paso del tiempo de alguna forma vaya quedando anulado. ¿Ya? En el fondo, ese símbolo que yo le había mostrado de la serpiente, que se decía Jet, ¿cierto?, que es el espacio sagrado de la permanencia, es justamente el concepto que encaja dentro de los discursos de las inscripciones egipcias de las tumbas, por ejemplo, como discursos de los monumentos. Es decir, como el individuo, por medio de sus inscripciones, ¿ya?, se vincula a la sociedad en su totalidad, y no en el caso de la vida diaria, sino que en la vida de ultratumba, ¿ya?, porque todos conocemos un poco la importancia que tenía para Egipto esta vida del más allá. Entonces, el discurso monumental de las inscripciones egipcias hicieron de la cultura faraónica un todo mucho más cohesionado. Por medio del discurso de los monumentos que se iban tomando y copiando unos de otros, fue posible que los individuos que tenían derecho, ¿cierto?, a su tumba, de alguna forma fueran anudándose como sujetos a esa red que es la colectividad, que es la cultura, ¿ya? Y esto es algo importante en la cultura egipcia porque es lo que permitió que la civilización faraónica perdurara por 3000 años y en el cual cada uno de los egipcios que vivían en épocas, aunque fueran distintas, no se vieran ajenos los unos con los otros. Entonces un visitante, por ejemplo, del periodo greco-romano que visitara las ruinas de Saqqara y había pasado 2000 años, por ejemplo, podía verlas como algo propio, ¿ya? Diferente de un griego que si visitaba las ruinas micénicas no las reconocía como su pasado cultural, ¿ya? Había ahí una lejanía, ¿ya? En ese sentido es relevante un poco entender esta idea del discurso de los monumentos. Y el otro elemento también es mostrar que los corpus religiosos, por ejemplo, del Antiguo Egipto, también, cuando se trataba de transcribirlo en la escritura, se prefería utilizar la forma de los jeroglíficos, en este caso, como lo vemos acá, forma cursiva, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, podemos entender que para los egipcios que se fueron incorporando una serie de textos como los textos de las pirámides en el Imperio Antiguo, los textos de los sarcófagos en el Imperio Medio, el libro de los muertos, por ejemplo, como la imagen que estamos viendo acá del Imperio Nuevo, ¿ya?, que se formaron corpus, es decir, yo tenía un rollo de papiro con una serie de pasajes o capítulos de los textos funerarios y cuando los podía pasar a una tumba, o podía recopiar ese texto y poner el nombre del difunto y ponerlo en el sarcófago, ¿ya? Aquí se va generando una tradición, ¿cierto?, una tradición de escritos que en el caso de estar vinculado a lo sagrado, obviamente el tipo de escritura que se iba a preferir iba a ser la jeroglífica, no la hierática, por ejemplo, la de Mónica, ¿cierto? Aquí vemos un detalle, ¿cierto? O sea, el dios Tot, ¿cierto?, que está como dios de los escribas, patrono de los escribas, creador de la escritura, ¿cierto?, con sus instrumentos de escritura, registrando, ¿o no?, registrando el resultado, en este caso, del peso del alma, ¿cierto?, del juicio del alma del difunto, ¿ya?, en este caso, Funefer, ¿ya? Jet Medu in Yut, o sea, palabras dichas por todo, ¿cierto?, como había dicho Gabriel al principio, Medu Necher, palabras divinas, que era como, ¿cierto?, se le denominaba a las palabras del idioma egipcio, a los jeroglíficos, ¿ya? El dios Tot, ¿cierto?, es el dios por excelencia de la escritura y él es el que registra, ¿cierto?, en el caso simbólico de la escena del juicio, el resultado del alma,
Osiris, ¿cierto?, que está representado acá en su trono, símbolos del callado, del flagelo, ¿ya? Los 4 hijos de Horus, ¿ya?, que están sobre el loto, ¿ah? Las diosas Isis y Neftis detrás. Fíjense acá la interesante que tiene que ver con la influencia, ¿cierto?, que va a tener los corpos religiosos y la literatura egipcia a partir del primer milenio antes de Cristo en las culturas que se van a ir desarrollando en esa época en el Medio Oriente. Hay que pensar que a partir del primer milenio antes de Cristo, cuando Egipto empieza a tener las mayores influencias en la formación de la tradición canónica judeo-cristiana, ¿ya? El caso, por ejemplo, de la imagen del Dios como buen pastor, por ejemplo, que es una imagen faraónica, que va a ser llevada al cristianismo por la teología de Alejandría. El caso también, ¿cierto?, de la imagen de Dios como artífice, ¿cierto?, como el caso del dios Nun, egipcio, que modela al hombre, ¿cierto?, como un alfarero en el barro, ¿cierto? Hay una serie de imaginerías que van a irse legando a la religión tanto judía como posteriormente cristiana. Osiris, ¿cierto?, va a tener una influencia importante en la concepción religiosa del cristianismo. Hay que también ver que imágenes, ¿cierto?, que se van a desarrollar en la literatura egipcia también van a tener trascendencia en la teología de Alejandría, que va a ser una de las fuentes teológicas del cristianismo primitivo, ¿cierto? También en el caso del judaísmo, ya pensemos que en el primer milenio antes de Cristo el mundo antiguo se transforma y lo que llama, ¿cierto?, un filósofo de la historia, Karl Jaspers, como tiempo eje, es cuando de alguna forma las concepciones religiosas se transforman en la antigüedad y nace lo que hoy día nosotros llamaríamos religión universal. Y para nosotros son mucho más legibles, entendibles las religiones universales porque son directa influencia de nuestra tradición. Pero imágenes que estamos viendo acá, ¿cierto?, del pesaje del corazón, ¿ya?, en el texto del libro de los muertos, tomamos, por ejemplo, las imaginerías, ¿cierto?, que aparecen, por ejemplo, en Proverbios, que es un género, ¿cierto?, narrativo que va a ser influido por la literatura egipcia, ¿ya? Y vamos a ir dándonos cuenta y conociendo más en profundidad los corpus literarios egipcios, vamos a ir dándonos cuenta cómo fueron influenciando tanto a Grecia, por ejemplo, como al mundo hebreo, mucho más de lo que uno se imagina, ¿ya? Es decir, ahí hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que las imágenes, por ejemplo, de la religión egipcia van a, por medio de los centros teológicos como Memphis, Tebas, ¿cierto?, van a influir en la filosofía presocrática por una parte y por otro lado, ¿cierto?, en las tradiciones, en la formación de la literatura bíblica. Pensemos que proverbios o sabiduría, ¿cierto?, sobre todo a partir de la época de Salomón, las figuras literarias, ¿cierto?, egipcias van a estar presentes, ¿ya? El cuento, por ejemplo, de Jaime West, por ejemplo, va a influir, ¿cierto?, en Lázaro y el Rico, que van a ser literatura probablemente del mundo bíblico. Una serie, ¿cierto?, de textos escritos en jeroglífico o en hierático, sobre todo los textos sapienciales, ¿cierto?, los textos de enseñanza, también van a formar parte de lo que va a ser la escritura bíblica. Y eso es interesante adentrarse, ¿cierto?, en esa tradición para comprender cómo se fue formando, sobre todo a partir del primer milenio, las figuras literarias y teológicas también que están presentes en el judaísmo y en el cristianismo. Una pregunta, ¿qué valor toma el cambio de comparación de la escritura en el ¿Perdón? El cambio de color de la escritura, hay dos... ¿Cierto? De rojo. Caso de egipcio se utilizaba a veces para encabezados, en este caso, o a veces también para correcciones, ¿ya? Era, que después también en el latín, ¿cierto?, en los documentos romanos también se ocupan, ¿ya? Viene de ahí, digamos, el uso de ciertos colores, ¿ya? En este caso rojo principalmente. Bueno, para finalizar, ¿cierto?, volver al principio y mencionar lo siguiente, ¿cierto? Se inventa la escritura en el próximo Oriente Antiguo alrededor del 3200, pero
sistemas de escritura que se inventan tanto en Mesopotamia como en Egipto, o incluso en Mesoamérica, por ejemplo, pensemos en la escritura maya, son sistemas de escritura mixtos, o sea, ideográficos fonéticos, ¿ya? No alfabéticos, porque los alfabetos, que son, por ejemplo, los sistemas que usamos nosotros, empezaron a aparecer y a configurarse poco a poco en el segundo milenio de Cristo y ya se consolidaron y difundieron en el primer milenio antes de Cristo, con los pueblos más pequeños, es decir, con los pueblos que no eran parte de estos grandes imperios, por lo tanto eran más cosmopolitas, comerciaban, ¿cierto?, con un pueblo o con otro. Además no tenían una tradición clerical ya tan relevante y por lo tanto no se veía necesario adoptar un sistema de escritura o crear un sistema de escritura igual a los anteriores, que de hecho era complejo, por lo que yo había explicado de que algunos signos eran como los nuestros, otros eran como los chinos y que había como 800 signos, por lo tanto aprender ese sistema era más complejo. Todo eso hizo que en el primer milenio los pueblos pequeños que van a empezar a ser protagonistas a partir de esa fecha en adelante, como los etruscos, los hebreos, los griegos, ¿cierto?, los latinos, romanos, van a empezar a utilizar, cuando desean escribir, un sistema de escritura sencillo, que es el que usamos nosotros, el alfabético. Y se sabe, por ejemplo, que uno de los primeros sistemas alfabéticos que se empezaron a difundir por el mundo fue el fenicio, que se difundió sobre todo a los países de Occidente, que yo les había mencionado Grecia. Pero por ejemplo el arameo también fue otro sistema alfabético que se difundió en esa época, sobre todo hacia el oriente. Eso explica por qué la India, por ejemplo, que está lejos, es cuando transcribió su idioma, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con estos idiomas del Próximo Oriente, usó un sistema alfabético, ¿ya? Entonces el alfabeto se difundió para las dos direcciones, Oriente y Occidente, ¿ya? Y hasta el día de hoy fue el sistema de escritura más difundido en toda la historia. Pero no tenemos que olvidar que ese alfabeto como sistema se inventó en el Próximo Oriente antiguo, sobre todo en el primer milenio. Y si se inventó en el Próximo Oriente antiguo, debería tener alguna vinculación con los sistemas de escritura mesopotámicos, por ejemplo, o egipcios. De acuerdo a lo que se conoce, la mayor influencia en la creación de los alfabetos no fue Mesopotamia, sino que fue Egipto. Primero por lo siguiente, porque los mesopotámicos, sumerios, acadios, por ejemplo, usaban un sistema de escritura más bien silábico. En cambio los egipcios, como lo vimos hoy día, habían desarrollado desde un principio un sistema donde a veces un signo podía representar solo una consonante. Por lo tanto, de los 800 signos que ocupaban los egipcios, había alrededor de 30, 20 y algo, que eran como el nuestro, alfabético. O sea, mirándolo digamos, de otra forma, sería, el alfabeto estaba inventado ya, pero estaba dentro del sistema egipcio. Lo que hicieron los fenicios de alguna forma fue sacar esa parte alfabética, por así decirlo, para utilizarlo para su idioma. Y de los testimonios más antiguos que tenemos, por ejemplo, uno de ellos es esta esfinge que está acá, fue descubierta en 1905 en unas minas de turquesa, en el Sinaí, minas de turquesa egipcia, ¿cierto? Francis Petrie descubrió esta esfinge. Luego Alan Gardiner hizo el estudio de estas inscripciones, ¿ya? Y lo que podemos ver acá, ¿cierto?, es, por ejemplo, poblaciones que eran de origen cananeo, que trabajaban, por ejemplo, no judíos, estamos hablando del 1500 a.C., cananeos que trabajaban en las minas de turquesa, ¿cierto?, que se notaba que conocían la escritura jeroglífica de una parte y su propio idioma, obviamente, y que empezaron a ensayar, ¿cierto?, con trasladar ciertos mensajes de escritura que estaban egipcios a su propio idioma, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de esta esfinge, tenemos un cuadradito, un dibujito que no es muy nítido, en realidad debería representar un halcón, porque el nombre de lo que está escrito ahí es la diosa Hathor, ¿ya? Ahí dice Hathor, y más abajito, ¿cierto?, dice Mary Hathor, amado de Hathor, ¿ya?
¿cierto? Acá, ¿cierto? Maer, ¿cierto? También es una forma semítica, no egipcio, de decir a lo mismo amado. Y acá dice lo mismo que dice acá, ¿ya? En estas letras de acá. Si ustedes comparan las inscripciones de los jeroglíficos egipcios con lo que se llama proto-sinaítico, es decir, con las primeras inscripciones conocidas del antiguo Sinaí, alrededor de estas fechas, se van a fijar que el proto-sinaítico tomó algunos signos jeroglíficos para escoger para sus signos de escritura. Obviamente, no con el significado egipcio. Por ejemplo, este signo sería como la pet, que quiere decir, si no me equivoco, casa. ¿Ya? Y por acrofonía me quedo con la B. Hay ojo, ¿cierto? La T creo que dice puerta, ¿cierto? Y se empieza con la letra T, entonces yo le quito todas las otras, me quedo con el primer sonido, y así con ese valor sonoro le voy estableciendo un sistema de escritura alfabético, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del Sinaí. Ahí, por lo tanto, estaría la B, una especie de A más gutural, la L y la T, sin vocales, porque los árabes, por ejemplo, los hebreos, los egipcios no usaban vocal. Uno tendría que poner vocal, ¿cierto? Ahí lo que diría sería Baalat, que es el femenino de Baal. En este caso tiene que ver con un dios del Próximo Oriente, o también con el título de señor, Baal, ¿ya? O Baalat, en femenino, la señora. Y es como se conocía, por ejemplo, en el Sinaí a Hathor, la señora, en este caso la señora de la turquesa, ¿cierto? De la piedra celeste. Por lo tanto, este esfinge es un interesante ejemplo de cómo se fueron creando los primeros alfabetos, que son del Medio Oriente, ¿cierto? Y que Egipto, con su sistema de escritura jeroglífico, ya lo había inventado, por así decirlo, y cómo estos pueblos, como los cananeos o los fenicios, ¿cierto? De acuerdo a la experiencia egipcia, a lo que conocían de Egipto, fueron creando su sistema de escritura. Y de ahí para adelante se desarrollaron esos sistemas que son los que van a heredar los griegos, por ejemplo, y nosotros también. Por lo tanto, la historia de la escritura, ¿cierto?, nos muestra que algo que se difundió y tuvo tanto éxito en el mundo a partir del primer milenio antes de Cristo, que fue el sistema de escritura alfabética, está vinculada directamente con el sistema de escritura jeroglífico y cómo los contactos bilingües, ¿cierto?, de estas poblaciones con Egipto generaron a partir de esa experiencia y de ese conocimiento los sistemas que hoy día nosotros usamos. Así que esa era un poco la idea de mostrar este panorama. Así que les doy muchas gracias. Les he invitado a la próxima miércoles para que puedan asistir a la conferencia que va a dar Consuelo Carracero, ¿cierto?, sobre Tutankamón.